Bienvenidos a mi canal de historias de terror, Radio Ultratumba. Si eres fanático de lo paranormal y te encanta el terror, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para escuchar algunas de las historias de terror donde los cuentos más oscuros y espeluznantes cobran vida. Si eres valiente, quédate conmigo y sumérgete en el mundo del miedo y lo desconocido, en este volumen 2 de historias que espero y las disfrute. Sin más, comenzamos. Había un enorme roble en el patio trasero de la casa de mi abuela, cuando yo tenía unos 6 o 7 años. Allí donde ella vivía, no era raro que alguien tuviera robles en algún lugar de su jardín, pero ese árbol fue despojado de su corteza, haciéndolo de un color gris ceniza. No había hojas y nunca vi ninguna cuando lo visité. Odiaba ir atrás para jugar solo. Las ramas siempre parecían estar cerniéndose sobre mí, pareciendo estar a oscuras, incluso en un día brillante y soleado. Un día que me aburrí y decidí salir a jugar, decidí columpiarme en la llanta atada a una cuerda que colgaba en una de las ramas. Era bastante inocente. Mi abuela estaba adentro, lavando los platos, pero ella podía verme a través de la ventana, ya que tenía una vista directa de todo el patio trasero. Me senté y lentamente comencé a balancearme. Las ramas croaban y chirriaban cada vez que iba y venía. Parecía que se romperían en cualquier momento, pero en realidad era bastante resistente. Lo había usado antes. De repente, tuve una sensación espeluznante, como si algo me estuviera observando desde arriba. Estaba demasiado asustado para mirar. Miré por la ventana para ver si mi abuela todavía estaba allí, pero cuando la miré, ella estaba mirándome por encima de mí. Una mirada aterrorizada en su rostro, su mano tapándose la boca. Sentí como si el sol de repente se desvaneciera y una niebla brumosa me rodeara. ¿Cuándo llegó eso allí? No podía moverme. Mi lucha o huida me tenía en la opción 3, congelado. Empecé a escuchar un crujido en las ramas sobre mí, como si algo se balanceara lentamente de un lado a otro. No fui yo, no me había movido en los últimos 2 minutos. Casi comencé a llorar cuando mi abuela finalmente salió corriendo y se acercó a mí. Moviéndome rápidamente, ella me protegió de ver lo que había en el árbol. Nunca se dijo nada. Cuando entramos, aunque creo que ella no quería asustarme más de lo que yo ya estaba. Mi abuela se mudó de esa casa unos meses después de cortar el árbol. Ella no quería que fuera después de eso, pero ahora que estaba en su nuevo hogar, me dejaría ir cuando yo quisiera. Unos años más tarde, cuando recordé el incidente, le pregunté qué había pasado. Ella suspiró. Tenía la sensación de que todavía no quería decírmelo, y respondió con la respuesta más aterradora que alguien pudiese pensar. Había una mujer colgada de su cuello. Estaba todo torcido, y el hueso sobresalía a través de su piel. Pero ella no estaba muerta. Tenía una mirada de muerte en sus ojos, y estaba obsesionada contigo, luchando por alcanzarte. Cuando llegué a ti, empezó a ahogarse con su propia sangre. Después de escuchar esto, me alegré de que me hubiese protegido de ver eso. Estoy feliz de no haber vuelto allí y estoy feliz de que el árbol haya sido cortado para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Investigué un poco y descubrí que una pareja que había vivido años antes en esa misma casa, el esposo la golpeó hasta asesinarla y le rompió el cuello. La colgó del árbol para que pareciese un suicidio. Al parecer ese hombre no estaba en su sano juicio. Muchas gracias por contar mi historia. Esto pasó hace aproximadamente unos 15 años. Eran las vacaciones escolares y mi mejor amiga de aquella época, la cual llamaremos Sara, y yo estábamos realmente aburridos. Solo queríamos relajarnos. Era verano y vivíamos en un pequeño pueblo.
Las ubicaciones me las reservaré. Igual, de todos modos, era alrededor de la medianoche y no sabíamos a dónde ir, así que decidimos ir al parque. Es un poco grande. Estuvimos allí durante una hora más o menos. Nada inusual, hasta que ambos vimos algo o alguien que estaba agachado sobre una mesa. En primer lugar, es un poco raro que alguien esté en este mismo lugar a esta hora, ¿sabes? Pero lo espeluznante es que esta persona estaba agachada encima de la mesa. Ni siquiera estaba sentado en el banco. Lo que realmente me sorprendió fue que, sin detener la mirada, noté que él tenía alas. El cuerpo era completamente humano, pero tenía alas. La parte que nunca olvidaré. De repente, el grito más espeluznante, como una mujer siendo violentada hasta morir, pero sonaba como una mujer, pero inhumana al mismo tiempo, o como un grito que una persona normal no haría, o quizá un grito que ni siquiera los animales harían, casi como esos gritos de película que haría un ente o un demonio. Entonces simplemente se pone de pie. Debía medir aproximadamente unos 8 pies de altura, como mínimo. Ambos corrimos lo más rápido que pudimos. ¿Alguna vez has corrido a la capacidad máxima que darían tus pulmones? Pues sí, corrí hasta que no me quedó más aire en los pulmones. Y luego seguí corriendo hasta que tuve que reducir la velocidad porque estaba tosiendo demasiado. Llamamos a las puertas de las personas, nos amenazaron con que tenían armas y que dispararían si no nos íbamos. Estábamos completamente bloqueados literalmente con esta cosa. Seguí mirando al cielo porque esto me recordaba la película de Jeepers Creepers. Después de tal vez unos 20 minutos aproximadamente aparece la policía y por supuesto piensa que estábamos drogados, pero al dejarnos ir caminé por el resto del tramo que había porque faltaban pocas cuadras de distancia. La policía llevó a mi amigo a casa. Había un poliamericano y un policía mexicano. Cuando el policía mexicano escuchó la historia, fingió que era inventada, pero la mirada en su rostro decía que sabía algo al respecto que nadie más. Ahora tengo trastorno de estrés postraumático y odio salir solo por la noche, especialmente cerca de parques o bosques. Las personas raras no asustan realmente a los policías. Los animales no asustan realmente a los policías, pero ¿sabes qué es mucho peor si un policía miente y no puede mantener la cara seria por miedo? Como dije, es una historia que sucedió y la recuerdo clara como el día, pero una historia que nadie cree. Intenté hacerlo lo más corto posible. Gracias por contar mi historia. Yo sé lo que vi. Una madrugada me desperté porque escuchaba ruidos extraños en mi cuarto. Donde yo vivía antes era un lugar muy pequeño y tenía que compartir el cuarto con mis padres y mi hermano, por lo cual era muy fácil saber si alguien estaba haciendo ruidos. Bueno, yo me despierto y veo la sombra de mi mamá haciendo movimientos como si estuviese buscando algo. Era como muy tarde, no sé bien la hora, pero le dije, Ma, ¿qué estás haciendo despierta? Y veo como gira bruscamente la cabeza como si me estuviera viendo. Cuando lo hace como muy rápido, como si estuviese alerta. Y bueno, cuando gira se esconde detrás de un ventilador que tenía y se queda mirándome. Aclaro, no le podía ver el rostro ya que era como una sombra. Me levanto de mi cama y prendo las luces y no veo nada, como si hubiese desaparecido de la nada. Ahí fue cuando vi a mi mamá durmiendo y la desperté y me dijo que ella no se levantó en ningún momento, que no me preocupara y que me fuera a dormir. Cuando me levanté en la mañana, mi mamá me dice que me olvidara de lo que había sucedido, que no era nada. Yo sé que vi eso, vi que era la sombra de mi madre. O quizá era el doppelganger de mamá. Gracias por contar mi historia.
Creo que una vez contacté a un demonio. Esto sucedió ya hace varios años, cuando me empecé a llenar de una profunda tristeza porque la miseria había vuelto y yo había recaído en el abuso del cristal. Así que un anochecer subí a la azotea del edificio donde vivía, para perderme hasta el amanecer con aquella sustancia, ya que no conseguía dormir. Toma lo que el diablo ofrece, decía mi libro de las sombras, y yo vociferé sobre lo harto de la tristeza y tragedia de mi soledad. Ya que Dios no contestaba mi petición, veré si uno de estos cabrones me ayuda. Anuncié varios nombres de aquellas entidades demoníacas, pero me concentré en uno. Así es, Mamón. Lo desafié. Si existes, preséntate. Estoy solo y no creo en Dios. Así que demuestra tu existencia. Te ofrezco lo que quieras, pero quiero que todo lo que te pida me lo des. Grité en la azotea como loco hasta que escuché pasos. Volteo hacia atrás de mí y había alguien. Del espanto macabro que cayó sobre mis hombros, casi salté del edificio. Me ordenó cerrar los ojos. Estaba acostado en el suelo y los cerré. Y mi cuerpo estaba muy frío. Nunca tuve tanto miedo. Me dijo su nombre y me ofreció varias cosas. El precio tiene que ser equivalente según las leyes alquímicas que rigen el universo. Me pidió ofrecer a la persona que más valoro en mi vida, y en la única persona que pude pensar es en Ana, la única que sobrevivió a la pesadilla en Chihuahua. Le contesté que no le daría eso y que debería de pedir otra cosa. Él me dijo con una voz profunda: acabas de gritar que me darías lo que yo quisiera. Parece que no estás listo. Cuando lo estés, sabes quién soy y dónde estoy. Y así no escuché nada más. Y en un vacío profundo de tiempo, abrí mis ojos al amanecer, muerto del miedo, y sé que no llegué al punto de alucinar. He tenido sueños muy extraños, y es curioso que la metanfetamina ha servido como catalizador para poder ver a estas entidades demoníacas. El tema de estas sustancias es muy complejo, pues existe un sinfín de ellas, y todas con efectos distintos. Lo que sí es un hecho es que hubieron casos documentados de personas que vieron a estas entidades demoníacas bajo los efectos de la sustancia, al grado de arrancarse los ojos. Historia por el Jardín de los Lamentos de Reddit. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, Radio Escucha. Si te gustó este video, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana? Nos vemos en la próxima historia de terror aquí en Radio Ultratumba. Hasta pronto.